Esto que os voy a contar no es una historia de amor, aunque haya amor en cada rincón, ni es tampoco un cuento de venganza, aunque a mí también me tembló la mano de rabia más de una vez. Es la historia de un rodillo de amasar, viejo, agrietado por 60 años de harina, y de unas palabras grabadas en el mango que nadie, ni siquiera yo durante mucho tiempo, se paró a leer de verdad. Hubo un nieto al que crié yo sola desde que tenía 8 meses. Hubo una casa con horno de leña que vendí sin dudarlo por su futuro. Y hubo un día, con trajes caros y copas de champán, en que ese mismo nieto me pidió, delante de gente que ni conocía, que me fuera antes de que llegaran los fotógrafos. También hubo, más adelante, una verdad enterrada durante 23 años sobre su padre, una verdad que cierto despacho de abogados de Madrid habría preferido que se quedara bajo tierra para siempre. El pan se comparte, no se guarda, decía mi madre, y yo tardé 71 años en entender del todo esa frase, aunque la llevaba tallada en las manos desde niña, de tanto amasar de madrugada. Empiezo, como empiezan siempre estas cosas, por una mañana cualquiera en la que yo todavía no sabía nada de lo que se avecinaba. Me llamo Encarnación Villaseca, aunque en el pueblo, desde que tengo memoria, todos me llaman Encarna, o directamente la panadera, que para el caso viene a ser lo mismo. Tengo 71 años y llevo detrás de un mostrador de harina desde los 14, cuando mi madre me enseñó a amasar con las manos frías del amanecer, antes de que saliera el sol sobre la ría. El horno de leña que heredé de ella llevaba encendido, sin apagarse nunca del todo, más de 40 años, y hasta hace poco yo pensaba que se apagaría conmigo, el día que yo faltara. Mi hija Amalia murió de una meningitis fulminante cuando su bebé, mi nieto Darío, tenía 8 meses. Fue rápido, cruel, de esas enfermedades que no dan tiempo ni a despedirse bien. El padre de la criatura, un muchacho llamado Fermín Fontán que trabajaba entonces de pasante en un pequeño bufete de la capital de provincia, se quedó 2 meses con nosotros después del entierro, pálido, sin comer apenas, cargando al bebé en brazos por las noches cuando no conseguía dormir. Y luego, un día de octubre, se marchó. Dejó una nota diciendo que necesitaba aire, que volvería, y no volvió. Durante un par de años llegaron postales sueltas, primero desde Lisboa, luego desde Buenos Aires, cada vez más espaciadas, cada vez más cortas. Después, nada. El pueblo entero decidió, sin que nadie lo dijera en voz alta del todo, que Fermín Fontán era un cobarde que había huido de la paternidad. Yo también lo creí durante 23 años. Guardaos esa idea, porque más adelante os voy a decir cuánto me equivoqué. Crié a Darío entre sacos de harina y turnos de horno que empezaban a las 4. Fue un niño espabilado, de esos que hacen preguntas que dejan a los mayores callados, y desde pequeño tuvo una lengua rápida y una cabeza para los números y las palabras que a mí, la verdad, siempre me pareció un regalo caído del cielo, algo que no venía de mi lado de la familia, desde luego, porque yo apenas terminé la escuela primaria. Iba a clase con las manos manchadas de harina cuando salía por la mañana a ayudarme antes de ir al colegio, y los otros niños, alguna vez, se lo recordaban con esa crueldad tan tonta y tan precisa que solo tienen los críos. Darío nunca contestaba mal. Se limitaba a sacar mejores notas que todos ellos el trimestre siguiente, como si la venganza, para él, fuera siempre un examen bien hecho. Recuerdo una tarde de invierno, tendría Darío unos 9 años, en que volvió del colegio con el labio partido y la mochila medio rota. Se había peleado con un chico mayor que le había llamado hijo de panadera pobre y de padre que huyó, dicho así, tal cual, con esa exactitud cruel que a veces tienen los niños para dar donde más duele. Le limpié la sangre con un paño húmedo, en la misma cocina donde amasábamos, y él, entre lágrimas que se negaba a dejar caer del todo, me preguntó, «Abuela, ¿es verdad que mi padre nos abandonó porque no me quería?» Le dije que no lo sabía con certeza, que los adultos a veces hacen cosas que ni ellos mismos entienden del todo, y que lo importante era que yo sí estaba allí, todos los días, sin faltar ni uno. Se quedó mirando el fuego del horno un buen rato, callado, y luego dijo, «Pues entonces seré tan importante que nadie más se atreva a decirme nada así en la vida». Yo no supe entonces que aquella frase, dicha por un crío con el labio partido, iba a convertirse, con los años, en una especie de motor silencioso que lo empujaría más lejos de lo que ninguno de los dos imaginaba esa noche. Fueron años duros, no os voy a engañar, de contar las monedas para la ortodoncia o para un libro de texto que hacía falta, de coser yo misma los pantalones del uniforme cuando se rompían por la rodilla en vez de comprar otros nuevos, de rezar, alguna que otra noche mala de invierno con el horno estropeado, para que la caldera del pan aguantara un mes más sin necesitar un técnico que no podíamos pagar. Pero también fueron años de risas, de Darío ayudándome a repartir el pan los domingos por la mañana en bicicleta, de las 2 únicas vacaciones que nos pudimos permitir, una semana entera en la playa cuando él tenía 12 años, que él todavía recuerda, según me dijo hace poco,
como de las mejores semanas de toda su vida. A los 18 años consiguió una plaza en la Facultad de Derecho de Madrid, con media beca, y un año después, ya en segundo curso, le ofrecieron algo que a él se le iluminó la cara solo con nombrarlo, un programa de intercambio de un curso entero en Londres, convenio con una universidad de mucho prestigio, de esas que salen en los papeles. La beca cubría matrícula, pero no el alojamiento ni la vida allí, y aquello, calculado en euros, sumaba una cantidad que en el pueblo nadie de mi calle había visto junta en su vida. Vale, ya sé lo que estáis pensando, que la panadera del pueblo no tenía ese dinero guardado en ningún cajón, y no os equivocáis. Lo que sí tenía era el edificio, 2 plantas, panadería abajo, vivienda arriba, en la plaza pequeña del pueblo, el mismo que mi madre había comprado en los años 50 a base de amasar de sol a sol. Un constructor de la zona, un hombre trajeado que se llamaba Cayetano Bracamonte, llevaba tiempo interesado en esa esquina de la plaza para levantar apartamentos turísticos, y cuando corrió la voz de que yo necesitaba dinero, se presentó él mismo, con un traje que olía a colonia cara y una sonrisa de las que ya, con los años, aprendes a desconfiar un poco. Le vendí el edificio entero por 110.000 euros. Me pareció una cifra generosa entonces, la verdad, porque el hombre me lo presentó como un favor casi personal, dado lo apurada que estaba yo por ayudar a mi nieto. Me quedé viviendo de alquiler en un piso pequeño encima de la ferretería de la esquina, con el rodillo de mi madre entre las pocas cosas que me llevé conmigo, porque de la panadería, aparte de recuerdos, no me llevé gran cosa más. Guardaos también esta cifra, 110.000 euros, porque tiene mucho que ver con lo que viene después. Darío se fue a Londres con los ojos brillantes y una maleta que le compré nueva, la primera maleta nueva de su vida. Los primeros meses llamaba cada domingo, sin falta, contándome del frío, de la comida rara, de lo mucho que le costaba entender a los profesores con ese acento tan cerrado. Abuela, decía, aquí la gente habla de otra manera hasta en español, no os podéis imaginar. Yo me reía, orgullosa, con el teléfono pegado a la oreja mientras amasaba con la otra mano, porque a esas alturas ya trabajaba para otro panadero del pueblo de al lado, ayudando por las mañanas a cambio de un sueldo modesto y de las horas libres que necesitaba para no perder del todo el oficio. Las llamadas, con el paso de los meses, se fueron espaciando. Primero cada 15 días. Luego una vez al mes. Y en las que sí llegaban, Darío hablaba cada vez más de gente nueva, de apellidos que a mí me sonaban a familias con escudo en la puerta de casa. Conocí a un chico cuyo padre es socio de uno de los bufetes más importantes de Madrid, me contó una vez, con una emoción que a mí, no sé por qué, se me quedó atravesada en el pecho como una espina pequeña. Se llama Ochandiano, el bufete. Ochandiano y Bracamonte Abogados. Menudo nombre, pensé yo entonces, sin saber, claro está, que aquel apellido, Bracamonte, iba a volver a cruzarse en mi camino de una manera que ni en la peor de mis pesadillas hubiera imaginado. Darío terminó la carrera con las mejores notas de su promoción, y consiguió, gracias a esas notas y también, sospecho, gracias a esos apellidos nuevos que había ido coleccionando como quien colecciona sellos, unas prácticas remuneradas precisamente en Ochandiano y Bracamonte, el bufete de moda entre los estudiantes de su curso, ese que todos querían y casi nadie conseguía. Cuando me lo contó por teléfono, grité tan fuerte que el otro panadero, el que me daba trabajo, se asomó a ver si me había hecho daño con el horno. La graduación oficial, la ceremonia de entrega de títulos de la Universidad de Madrid, se celebró un sábado de junio, en un salón de actos con columnas y suelos de mármol que a mí, con mis zapatos de toda la vida, se me antojaban resbaladizos solo con mirarlos. Compré, para la ocasión, un vestido nuevo en la única tienda decente del pueblo, azul marino, sencillo. Lo compré con 3 semanas de antelación, no el mismo día, como si necesitara ese tiempo de más para acostumbrarme a la idea de verlo graduado. Todavía hoy, al recordarlo, se me acelera un poco el pulso. Cogí el autobús de madrugada, con un paquete envuelto en un paño de cocina bordado, el mismo paño que había pertenecido a mi madre, y dentro, el rodillo de amasar. Se lo llevaba de regalo a Darío, no porque pensara que fuera a usarlo para nada, un abogado no amasa pan, eso lo sabía hasta yo, sino porque quería que tuviera algo de nuestra parte de la familia entre sus cosas de Madrid, un recuerdo de dónde venía, ahora que se iba a mover, según me contaba, entre gente que hablaba de yates y de fincas como quien habla del tiempo. El salón de actos olía a flores recién cortadas y a perfume caro, mezclado con ese aire acondicionado un poco artificial de los sitios grandes en verano. Me senté en las últimas filas, con el paquete sobre las rodillas, y cuando llamaron el nombre de Darío Fontán Villaseca, diploma con matrícula de honor, me levanté a aplaudir con tanta fuerza que me hice daño en las palmas de las manos, esas manos ásperas de amasar toda la vida que, por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco fuera de lugar en aquel salón tan pulido.
Después de la ceremonia hubo un cóctel en un jardín interior de la universidad, con camareros de chaleco negro que circulaban con bandejas de canapés que a mí me parecían más decoración que comida. Busqué a Darío entre la gente y lo encontré rodeado de un grupo, 5 o 6 jóvenes con trajes que costaban, calculé por encima, más que el alquiler de mi piso durante medio año, y unos padres detrás con esa manera de estar de pie, muy erguidos, muy seguros, que solo tiene la gente que nunca ha tenido que pedir nada a nadie. Darío, le llamé, acercándome con el paquete en las manos. Se giró, y en su cara vi, antes de que dijera nada, algo que se me quedó grabado para siempre, una fracción de segundo de puro pánico, como quien ve acercarse un fuego que lleva tiempo intentando apagar en secreto. Abuela, dijo, en voz baja, casi entre dientes, ¿qué haces aquí tan pronto? Vine en el primer autobús, cariño, quería verte de cerca cuando te dieran el diploma, y mira, te he traído esto. Empecé a desenvolver el paño, orgullosa, sin darme cuenta todavía de que a mi alrededor varios pares de ojos, elegantes, curiosos, se habían girado hacia nosotros. Abuela, por favor, guarda eso, susurró él, con una urgencia que no le había oído nunca. Uno de los jóvenes del grupo, un chico rubio con gemelos de plata en los puños de la camisa, preguntó con una sonrisa educada, Darío, ¿nos presentas? Darío tardó, calculo, unos 4 segundos en contestar, aunque a mí se me hicieron eternos. Es Encarna, dijo al fin. Una mujer que me ayudó mucho de pequeño, del pueblo donde crecí. Se me heló algo por dentro al oír esa frase. No, abuela. Una mujer que me ayudó. Como quien presenta a una vecina cualquiera, a una señora de la limpieza, a alguien de paso. No dije nada en ese momento. Até el paño despacio, con las manos temblando, mientras el grupo seguía su conversación como si yo ya no estuviera allí, como si el aire se hubiera cerrado detrás de la frase de Darío dejándome fuera de la escena por completo. Fue entonces cuando se acercó una mujer alta, de traje gris impecable y el pelo recogido en un moño perfecto. Se presentó como madre de uno de los compañeros, y preguntó a Darío, con una sonrisa cordial pero llena de curiosidad, ¿y de qué pueblo dices que es tu familia? Nunca lo había mencionado, la verdad, con lo interesante que sería para ti, con esos orígenes. Darío se puso pálido, miró un segundo hacia mí, y luego, con una voz que yo conocía de haberla oído 1000 veces cuando de pequeño mentía sobre haberse comido las galletas antes de la cena, contestó, de un pueblecito pequeño del norte, la verdad es que ya casi no tengo relación con esa parte de la familia, mis padres murieron muy jóvenes. Ahí sí que me tembló el suelo bajo los pies, y no por la emoción. Sus padres murieron muy jóvenes. A mí, que le había criado, que le había limpiado los mocos, que le había enseñado a leer con las etiquetas de las harinas, que había vendido mi propia casa, mi propio oficio, mi propio horno de leña, para que él tuviera billete a Londres, me acababa de borrar de un plumazo, delante de gente con gemelos de plata, como quien tacha un renglón mal escrito. Darío, dije, con una voz que no reconocí ni yo misma de lo bajo y lo raro que me salió. ¿Puedo hablar contigo un momento? A solas. Él miró alrededor, incómodo, y me llevó unos pasos hacia un rincón del jardín, lejos del grupo, con el paso de quien camina hacia un dentista. Abuela, empezó, antes de que yo dijera nada, tienes que entender que esto es importante para mí, es mi futuro, es la gente con la que voy a trabajar. No puedo que piensen que vengo de... Se detuvo. ¿Que vengo de dónde, Darío? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta y me dolía tanto oírla en voz alta como me iba a doler escucharla. ¿De dónde vengo?, dijo al fin, bajando la voz todavía más. De una panadería de pueblo. Aquí eso no vale nada, abuela. Aquí lo que vale son los apellidos, los contactos, de dónde sale tu familia, y yo llevo un año construyendo una imagen que no puedo permitirme que se caiga hoy, delante de todos, con lo importante que es este día. Entonces, le pregunté, casi sin voz, ¿quieres que me vaya? Sería lo mejor, contestó él, sin mirarme a los ojos. Solo por hoy. Vete a esperar fuera, o a la cafetería de la esquina, y luego, cuando esto termine, te llamo un taxi para la estación y hablamos con calma, te lo prometo, hablamos con calma de todo. Me di la vuelta sin decir nada más. No fui capaz de contestar, tenía la garganta cerrada como un puño. Salí de aquel jardín precioso con el paquete apretado contra el pecho, pasando junto a camareros con bandejas que ya ni miraba, dejando atrás risas y copas de cava que ya no me pertenecían a mí ni a nadie que yo reconociera. Fuera, en la calle, empezaba a llover, esa lluvia fina de Madrid en junio que moja sin avisar. No tenía paraguas, y tampoco dinero suelto para un taxi como el que Darío había prometido, así que me senté en un banco de piedra, bajo un toldo estrecho que apenas me cubría,
con el rodillo de mi madre otra vez sobre las rodillas, y me quedé allí, sin llorar todavía, con esa especie de vacío raro que a veces duele más que las lágrimas. Fue entonces, unos 20 minutos después, cuando empecé a sentirme mal de verdad. Un mareo espeso me subió desde el estómago, se me nubló la vista por los bordes, como si alguien hubiera apagado despacio las luces de una habitación, y las manos se me quedaron sin fuerza. El rodillo se me cayó al suelo y rodó hasta la alcantarilla. Intenté levantarme y las piernas no me sostuvieron. Me senté de nuevo, o más bien me desplomé, con el corazón latiéndome de una manera irregular que no me gustó nada. 71 años dan para reconocer cuando el cuerpo empieza a fallar de verdad y no solo de cansancio. Señora, ¿se encuentra bien? Una voz de mujer, joven, con un acento que no era de Madrid, se coló entre la lluvia y el zumbido de mis oídos. Sentí unas manos sujetándome por los hombros, evitando que me cayera del todo hacia un lado. No sé, susurré, o creo que susurré, porque para entonces ya casi no distinguía bien lo que pasaba a mi alrededor. Cuando volví en mí del todo estaba tumbada en un banco más largo, dentro ya del edificio, con la cabeza apoyada en algo blando, y una cara conocida, aunque tardé un momento en ubicarla, inclinada sobre mí con gesto de preocupación. Aurora, dijo ella misma, al ver que yo la miraba sin reconocerla del todo. Aurora Pallares, del pueblo, íbamos juntas al colegio, se acuerda de mí, Encarna. Mi madre le compraba el pan de higos todos los domingos. Claro que me acordaba, aunque en ese momento, con la cabeza todavía dándome vueltas, tardé unos segundos en atar el nombre con la cara adulta que tenía delante. Aurora había sido compañera de Darío en el colegio del pueblo, 2 cursos por delante, y ahora, según me contó mientras me daba agua a pequeños sorbos, trabajaba de administrativa en un bufete pequeño de Madrid, especializado en casos de familias, herencias, reclamaciones de gente sin recursos para pagar grandes despachos. Vi lo que pasó, me dijo, bajando la voz, aunque no hacía falta, porque a nuestro alrededor ya no quedaba casi nadie. Estaba entrando al edificio cuando la vi a usted salir, con esa cara, y luego la vi caerse en el banco de fuera. Y antes, un poco antes, la vi hablando con Darío. Se me quedó callada un momento, como decidiendo si decir lo siguiente. Encarna, lo oí. No todo, pero oí lo suficiente. Me llevó a su piso esa misma tarde, un estudio pequeño cerca de Atocha con más libros de derecho apilados por el suelo que muebles, y me hizo un caldo mientras yo me recuperaba tumbada en su sofá, todavía con la cabeza espesa. El médico de urgencias que llamó por precaución dijo que había sido un mareo fuerte, probablemente tensión baja combinada con el disgusto, nada de infarto ni de derrame, aunque me recomendó revisión con mi médico de cabecera en cuanto volviera al pueblo, cosa que hice, y menos mal que lo hice, porque salió que tenía la tensión hecha un desastre de la impresión de aquel día, aunque eso ya es otra historia que no viene ahora al caso. Aquella noche, tumbada en el sofá de Aurora con una manta que olía a suavizante barato, no dejaba de repasar en la cabeza la frase de Darío una y otra vez, mis padres murieron muy jóvenes, como si al repetirla mentalmente fuera a encontrarle algún sentido que no doliera tanto. No lo encontré. Solo conseguí quedarme dormida muy tarde, con los ojos hinchados y el rodillo, que Aurora había recuperado de la alcantarilla antes de que se lo llevara la lluvia, apretado contra el pecho como quien abraza lo único que le queda de verdad. Por la mañana, Aurora me preparó café en una cafetera vieja que hacía un ruido tremendo, y mientras yo todavía intentaba ordenar la cabeza, ella se sentó frente a mí con las manos alrededor de la taza y me dijo algo que se me quedó grabado. Encarna, no todos los que se avergüenzan de dónde vienen son mala gente del todo. A veces es solo miedo, un miedo tonto y mal curado, y el miedo, cuando no se cura a tiempo, hace cosas feas hasta con la gente buena. Yo la escuché sin fuerzas para discutir, pero algo de esa idea se me quedó dando vueltas durante semanas, incluso cuando la rabia todavía pesaba más que cualquier comprensión. Aurora, mientras me cuidaba, me contó cosas de Darío que yo no sabía, y que me dolieron casi tanto como lo del jardín. Que llevaba meses, quizás desde que llegó de Londres, presentándose entre sus nuevos compañeros como huérfano de nacimiento, hijo de una familia acomodada de provincias caída en desgracia por malas inversiones, una historia completamente inventada que no tenía ni una palabra de verdad. Que había dejado de mencionar el pueblo, la panadería, hasta el apellido de su padre, prefiriendo usar solo el segundo apellido, Villaseca, que a él le sonaba, según le había confesado una vez a un compañero de piso, más discreto, menos de pueblo. No fue solo vergüenza de una tarde, Encarna, me dijo Aurora, con una delicadeza que se agradecía en medio de tanto golpe. Llevaba tiempo construyendo esa mentira, ladrillo a ladrillo, y usted se presentó hoy con el rodillo de su madre y sin querer le tiró la fachada entera de un empujón. Me quedé en Madrid 3 días más de lo previsto, en casa de Aurora,
que insistió en que no volviera sola en el estado en que estaba. Fue durante esos 3 días cuando ella, revisando unos papeles de su trabajo, unos casos antiguos del bufete pequeño donde trabajaba, se topó con algo que le hizo cambiar la cara de golpe. Encarna, me dijo una noche, sentada en el suelo con una carpeta abierta entre las piernas, usted vendió el edificio de la plaza a un tal Cayetano Bracamonte. Sí, contesté, sin entender todavía por qué me lo preguntaba con esa cara. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella se quedó mirando el papel un buen rato antes de contestar. Es que ese apellido, Bracamonte, me suena de un caso que llevamos en el despacho, de otro pueblo, no del suyo, pero muy parecido. Un hombre que compraba locales pequeños a precios muy por debajo del valor real, siempre a gente mayor, siempre con prisa, siempre con papeles firmados a toda velocidad sin que nadie los revisara con calma. Y siempre, curiosamente, el mismo tasador aparece firmando la valoración baja. Deme unos días, Encarna. Voy a mirar esto con mi jefa. Volví al pueblo con el rodillo envuelto de nuevo en el paño, esta vez metido en mi propia bolsa, no como regalo, sino simplemente porque no supe qué otra cosa hacer con él después de todo lo que había pasado. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, en el piso de encima de la ferretería, y durante varias noches me quedé mirándolo antes de dormir, dándole vueltas entre los dedos ásperos, sin saber todavía cuánto peso iba a tener aquel objeto pequeño en todo lo que vino después. Aurora llamó 2 semanas más tarde. Encarna, me dijo, con una voz que sonaba distinta, más seria, más de trabajo, mi jefa, la abogada Purificación Nogales, quiere hablar con usted. Cree que tiene usted un caso, y cree que puede ser gordo. Fui a Madrid de nuevo, esta vez con menos vergüenza de mis zapatos y más determinación en el paso, y me senté en el despacho de Purificación Nogales, una mujer de unos 50 años, gafas de pasta y una manera de hablar directa que me gustó desde el primer minuto. Doña Encarna, me dijo, tuteándome enseguida porque así lo pedí yo, hemos comparado su escritura de venta con la valoración catastral y con 2 tasaciones independientes que hemos encargado esta semana. El edificio que usted vendió por 110.000 euros, en el momento de la venta, valía, como mínimo, 280.000. Y el tasador que firmó la valoración baja que sirvió de base para el precio, un tal Remigio Bautista, aparece firmando valoraciones parecidas, siempre por debajo de mercado, en al menos otros 6 casos de la zona, todos relacionados con el mismo comprador, Cayetano Bracamonte. Se me quedó la boca seca. 280.000. Repetí, como si al decirlo en voz alta la cifra fuera a sonar menos absurda. 280.000, mínimo, confirmó Purificación. Y aquí viene lo importante. Ese tasador, Remigio Bautista, ya jubilado, nos ha confirmado por teléfono, con cierta vergüenza, todo hay que decirlo, que Bracamonte le pagaba un porcentaje por cada valoración a la baja que firmaba. Está dispuesto a declararlo, si hace falta, ante notario o ante un juez. Lleva años con la conciencia pesada por esto, según nos dijo. Aquello era, sin yo saberlo todavía del todo, la primera prueba legal sólida de una cadena de fraudes que llevaba años funcionando bajo mis narices, en mi propio pueblo, sin que nadie se hubiera atrevido a mirar de cerca. Pero lo que vino después fue lo que de verdad me dejó sin aliento. Purificación sacó otra carpeta, más gruesa, con el nombre de la empresa impresa en la portada, Ochandiano y Bracamonte Abogados. Encarna, me dijo, bajando un poco la voz, aunque estábamos solas en el despacho, el Cayetano Bracamonte que le compró a usted el edificio es socio minoritario de ese bufete. Es primo del socio fundador, Belarmino Ochandiano, el mismo despacho donde, según me ha contado Aurora, su nieto está haciendo las prácticas que tanto le importan. Sentí que el suelo del despacho se movía un poco, aunque sabía perfectamente que estaba quieto. El mundo elegante que había hecho que mi nieto se avergonzara de mí, el mundo de los gemelos de plata y las copas de cava, era literalmente el mismo mundo que había construido su fortuna aprovechándose de gente como yo, mujeres mayores, solas, sin recursos para pelear en un juzgado. Menudo chasco, pensé, aunque la palabra chasco se me quedaba muy pequeña para lo que sentía de verdad. Fue entonces, mientras Purificación revisaba más papeles del caso, cuando Aurora, que llevaba un rato callada en un rincón del despacho con un ordenador portátil abierto, dijo algo que cambió el rumbo de toda esta historia. Encarna, dijo, mirando la pantalla con el ceño fruncido, he estado buscando el nombre del padre de Darío, Fermín Fontán, por curiosidad, para ver si encontraba algo de su paradero, ya sabe, para ayudarle a usted a cerrar ese capítulo. Y he encontrado algo raro. ¿Raro cómo? Pregunté, con el corazón ya empezando a acelerarse otra vez, aunque todavía no sabía por qué. Hay un Fermín Fontán registrado como socio capitalista de un pequeño bufete en Madrid, en el año en que su hija murió,
exactamente el mismo año, con una participación pequeña pero real en la sociedad. Y ese bufete pequeño, Encarna, con el tiempo, absorbido y renombrado varias veces, terminó convirtiéndose, tras varias fusiones, en lo que hoy es Ochandiano y Bracamonte Abogados. Me quedé sin palabras. Fermín, el chico que todos en el pueblo tildaron de cobarde y de irresponsable durante 23 años, había tenido una participación de verdad, con papeles y todo, en el germen de aquel bufete de lujo. ¿Y qué pasó con esa participación?, pregunté, con la voz que me temblaba ya sin disimulo. Eso, contestó Aurora, es justo lo que vamos a averiguar. Tardamos casi 2 meses en reconstruir la historia completa, con Purificación tirando de contactos en el registro mercantil y Aurora revisando archivos antiguos que casi nadie había abierto en 20 años. Lo que encontramos fue esto. Fermín Fontán, en efecto, había sido socio fundador, junto con un tal Belarmino Ochandiano, joven entonces, ambicioso, de un pequeño bufete especializado en asesoría a comercios de barrio. Cuando Amalia, mi hija, murió, Fermín entró en una depresión profunda, según contaba en unas cartas que Aurora localizó guardadas en el archivo del despacho antiguo, cartas que el propio Fermín había enviado a un amigo común pidiendo consejo legal sobre cómo proteger la parte de la sociedad que le correspondía para dejársela algún día a su hijo, a Darío. Y aquí llega la parte que se me heló la sangre de verdad, más que el mareo de aquel día de lluvia, más que la frase de Darío en el jardín. Belarmino Ochandiano, aprovechando el estado de shock y desorientación de su socio, le hizo firmar, apenas 3 semanas después del entierro de mi hija, un documento de cesión de su participación, presentado como un simple trámite administrativo temporal mientras Fermín se recuperaba. Fermín, roto por dentro, sin fuerzas para leer con calma nada, firmó. Y esa firma, obtenida en el peor momento posible de la vida de un hombre, terminó siendo la base legal con la que Ochandiano se quedó con el 100% del bufete, del que Fermín debería haber conservado, según los cálculos de Purificación, un porcentaje que, con el crecimiento de la empresa a lo largo de los años, hoy equivaldría a varios millones de euros. Fermín, según descubrimos después, no huyó a Buenos Aires porque fuera un cobarde. Huyó porque, meses después de firmar aquel documento, empezó a sospechar del engaño, reunió pruebas, amenazó con denunciarlo, y una noche de carretera, volviendo de una reunión con un abogado al que había acudido en busca de ayuda, su coche se salió de la vía en una curva que, según el atestado de la época, no tenía ninguna dificultad especial. Murió en el acto. El informe oficial habló de exceso de velocidad y posible somnolencia. Nunca hubo, en aquel entonces, ninguna investigación más profunda. No os voy a decir que tengamos pruebas de que aquello fue provocado, porque no las tenemos, ni Purificación ni Aurora ni yo nos atrevimos jamás a acusar de eso directamente, sin base sólida, a nadie. Pero sí puedo deciros que Fermín Fontán no abandonó a su hijo por cobardía. Lo dejó, sin saberlo, camino de intentar recuperar lo que le correspondía, y murió con esa lucha a medias, sin que nadie, durante 23 años, se molestara en contarle la verdad a su propio hijo. Cuando até todos esos cabos me costó respirar un momento, os lo confieso. Todavía hoy, al contarlo, se me hace un nudo en la garganta que me hace tropezar con las palabras. Con todo esto en la mano, Purificación me explicó que había 2 caminos legales que podíamos seguir a la vez. 1. Reclamar contra Cayetano Bracamonte por la valoración fraudulenta de mi edificio, con el testimonio del tasador Remigio Bautista como prueba principal. 2. Y esto era mucho más grande, reclamar en nombre de Darío, como heredero directo de Fermín Fontán, la participación societaria original que le había sido arrebatada mediante un documento firmado en un estado de vulnerabilidad extrema, algo que en derecho tiene un nombre técnico que Purificación me explicó con paciencia y que yo, para mis adentros, seguí llamando simplemente lo que es, un robo aprovechando el dolor de un hombre que acababa de perder a su mujer. Necesitábamos, sin embargo, hablar con Darío antes de dar ningún paso, porque era él, al fin y al cabo, el heredero legítimo de aquella reclamación, y porque, aunque me doliera admitirlo, yo todavía no sabía si mi nieto, después de lo del jardín, querría siquiera atender mi llamada. Le llamé un martes por la tarde, con el teléfono sudándome en la mano de los nervios. Contestó al tercer tono. Abuela, dijo, con una voz cansada, seca, la misma voz de aquel día del jardín. Iba a llamarte, de verdad, con todo el trabajo que tengo ahora en el despacho no he tenido ni un minuto libre. Darío, le dije, sin rodeos, porque a esas alturas ya no me quedaban fuerzas para rodeos, necesito que vengas al pueblo este fin de semana. Es sobre tu padre. Hay algo que tienes que saber, y también hay algo sobre el bufete donde trabajas que tienes que saber, y créeme que es mejor que lo oigas de mí antes que de cualquier otro sitio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Abuela,
contestó al fin, con un tono raro, entre desconfiado y asustado, ¿qué tiene que ver mi padre con el despacho? Ven el sábado, le dije, sin dar más explicaciones por teléfono. Trae, si puedes, la carpeta de becas y solicitudes que hiciste cuando empezaste a trabajar allí, la que tiene tus datos familiares. Vas a necesitarla. Vino el sábado, más delgado de lo que yo recordaba, con ojeras y una manera de moverse que ya no era la de aquel chico seguro del jardín de la universidad. Se sentó en mi cocina, esa cocina pequeña encima de la ferretería que él nunca había pisado, porque desde que se marchó a Londres siempre nos habíamos visto en Madrid, y aceptó, casi sin ganas, un café que le puse delante sin que lo pidiera. Le conté todo, despacio, con purificación al teléfono en manos libres para responder las preguntas legales que a mí se me escapaban. Le hablé de Fermín, del bufete pequeño, de la firma arrancada 3 semanas después del entierro de su madre, del accidente de coche en una curva sin dificultad especial. Le hablé de Cayetano Bracamonte, de mi edificio vendido por menos de la mitad de su valor real, del tasador Remigio Bautista dispuesto a declarar. Le hablé, por último, de Belarmino Chandiano, el hombre al que Darío admiraba como a un mentor, el mismo hombre que llevaba 23 años sentado sobre una fortuna construida, en parte, sobre el dolor de su propio padre. Darío no dijo nada durante un buen rato. Se quedó mirando la taza de café sin tocarla, con la mandíbula apretada, y cuando por fin habló, su voz sonó rota de una manera que no le había oído nunca, ni siquiera de niño, ni siquiera en los peores berrinches de la infancia. Abuela, dijo, yo llevo 1 año trabajando codo con ese hombre. Le he defendido delante de otros compañeros cuando alguien criticaba sus métodos. Pensaba que era el ejemplo de todo lo que yo quería llegar a ser. Lo sé, cariño, le dije, y por primera vez en meses volví a llamarle cariño sin que me saliera raro. Lo sé, y sé que esto te va a doler más que a mí. Pero necesitaba que lo supieras antes de seguir construyendo tu vida encima de una mentira que ni siquiera es tuya. Necesito pruebas, dijo Darío, de golpe, con una energía nueva que reconocí enseguida, la misma energía con la que de pequeño se ponía a estudiar cuando alguien se reía de sus manos manchadas de harina. Pruebas de verdad, no solo sospechas. Si esto es cierto, abuela, si es cierto de verdad, no pienso dejarlo pasar. Antes de eso, sin embargo, hubo una tarde difícil que estuvo a punto de romperlo todo otra vez. Darío llamó una noche, ya tarde, con la voz alterada. Abuela, me dijo, Belarmino se ha enterado de que he estado haciendo preguntas. Me ha llamado a su despacho esta tarde, y me ha dicho, con esa sonrisa suya de siempre, que tenga cuidado con las amistades que elijo, que hay gente resentida que inventa historias para sacar dinero de familias respetables, y que él, personalmente, se encargaría de que mi carrera en el bufete terminara esa misma semana si seguía escuchando cuentos de viejas panaderas amargadas. Sentí un frío distinto al oír eso, no el frío del miedo por mí, sino el miedo por él, por lo que le pudieran hacer a mi nieto por intentar hacer lo correcto. Darío, le dije, si tienes que parar, para. No quiero que pierdas tu futuro por esto. Él se quedó callado un momento, y luego contestó con una firmeza que no le conocía desde hacía tiempo. Ya perdí bastante fingiendo que no venía de donde vengo, abuela. No pienso perder también esto. Aquella noche no fue fácil para ninguno de los dos, y colgamos el teléfono con la sensación de estar al borde de algo que todavía no sabíamos si íbamos a poder controlar. Fue Darío, con su formación de abogado recién estrenada, quien encontró la pieza que a Purificación y a Aurora se les había escapado. Revisando los archivos digitales del bufete, a los que tenía acceso limitado pero suficiente por su puesto de becario, dio con un correo electrónico antiguo, de hacía años, entre Belarmino Chandiano y un asesor externo, donde el propio Chandiano escribía, sin cuidado, como quien escribe algo que cree enterrado para siempre, cito de memoria porque Darío me leyó el párrafo entero por teléfono aquella noche. Temblando, lo del pobre Fermín fue una lástima, pero el documento de sesión está limpio, lo firmó él solo, sin coacción visible, nadie puede probar nada a estas alturas, y si el crío algún día pregunta, la versión oficial es que su padre los abandonó, punto final. Aquel correo, guardado en un servidor interno que nadie se había molestado en depurar en más de 2 décadas, era la confesión que necesitábamos, aunque todavía nos faltaba la pieza final, la del rodillo, la que ni Purificación ni Aurora ni siquiera Darío sabían que existía. Volví a mi piso esa noche, después de que Darío se marchara de vuelta a Madrid con una copia impresa del correo guardada como oro en el bolsillo interior de la chaqueta, y me senté en la cocina con el rodillo de mi madre entre las manos, dándole vueltas como tantas otras noches. Fue entonces, no sé bien por qué, quizás porque llevaba semanas mirándolo con otros ojos, cuando reparé en que el extremo del mango, la parte más gruesa, tenía una pequeña rosca apenas visible, disimulada entre las vetas de la madera vieja.
Until, perdonadme una última vez, esta parte del rodillo me cuesta contarla sin que se me acelere el pulso, así que os pido paciencia si me trabo. Until no, dejadlo, voy a contarlo tal cual pasó, sin tropiezos. Hice fuerza, con cuidado, y el extremo del mango giró, despacio, como si llevara 60 años esperando exactamente ese momento para abrirse. Dentro, en un huequito minúsculo tallado en la madera, había un papel enrollado muy fino, amarillento, y una llavecita pequeña de esas antiguas, de caja fuerte de banco. El papel, escrito con la letra apretada de mi madre, decía solamente una dirección, la de una sucursal bancaria de la capital de provincia que llevaba cerrada más de 30 años, y una fecha, 1983. No entendí nada al principio, y estuve a punto de pensar que era un capricho viejo de mi madre sin más importancia, un adorno sin sentido tallado por aburrimiento en una noche larga. Llamé a Aurora al día siguiente, temprano, y le describí lo que había encontrado. Ella tiró del hilo con la paciencia de quien lleva años trabajando con papeles antiguos, y descubrió que aquella sucursal, cerrada hacía décadas, había sido absorbida por un banco mayor que sí seguía operando, y que las cajas fuertes antiguas, cuando cerraban una oficina, no siempre se vaciaban, sino que a veces se trasladaban selladas a un almacén central, esperando reclamación. Con la llave, el documento de identidad de mi madre, ya fallecida, y un permiso especial gestionado por Purificación como parte del caso judicial abierto, conseguimos, tras casi un mes de trámites, acceder a aquella caja. Dentro había un sobre con el nombre de Fermín Fontán escrito a mano, y dentro del sobre, una copia notarial del contrato original de socio fundador del bufete, firmada mucho antes de la muerte de mi hija, antes de aquel documento de cesión arrancado en el peor momento de su vida, con las condiciones claras de su participación, un 20% de la sociedad. Según descubrimos después preguntando a un antiguo vecino que aún vivía, mi madre había guardado aquella copia por encargo del propio Fermín, meses antes de morir él, porque el chico, desconfiado ya de Ochandiano, no se fiaba de guardarla en ningún sitio relacionado con el bufete ni con su propia casa, y pidió a la única persona que consideraba de absoluta confianza, la madre de su difunta mujer, que se la guardara sin decir nada a nadie hasta que hiciera falta. Mi madre murió sin contárselo nunca a nadie, quizás porque no supo cómo, quizás porque pensó que aquello era demasiado peligroso para una familia de panaderos de pueblo enfrentada a un bufete de Madrid, y se lo llevó todo, casi todo, a la tumba. Casi todo, porque dejó, sin que ninguna de las dos supiéramos del todo por qué en su momento, aquella indicación tallada en el mango del rodillo, esperando que alguien, algún día, tuviera la paciencia de mirar de cerca. Con aquel documento original en la mano, la copia notarial intacta con fecha anterior a la cesión fraudulenta, Purificación me dijo que el caso pasaba de ser sólido a ser, palabras suyas, prácticamente inatacable. Presentamos la demanda, en nombre de Darío como único heredero de Fermín Fontán, reclamando el reconocimiento de aquella participación original y su valor actualizado, junto con la demanda paralela por la valoración fraudulenta de mi edificio. Belarmino Ochandiano, cuando le llegó la notificación, según supimos después por Aurora, montó en cólera en pleno despacho, delante de varios empleados, y llegó a decir, en voz lo bastante alta como para que quedara registrado en el testimonio posterior de 2 secretarias dispuestas a declarar, que aquel crío, refiriéndose a Darío, era un desagradecido después de todo lo que él había hecho por darle una oportunidad en el bufete, sin saber, el pobre hombre, que esas mismas secretarias llevaban tiempo incómodas con ciertas prácticas de la casa y no dudaron en confirmar después, ante notario, buena parte de lo que habíamos reunido. El propio Belarmino, ya con 78 años y una salud que Aurora describía como delicada desde hacía tiempo, pidió una reunión privada con Darío antes de que el caso llegara más lejos. Se celebró en un despacho neutral, con Purificación presente, y Darío grabó la conversación, con permiso legal previo, tal y como Purificación le había indicado que hiciera para proteger el caso. En esa grabación, que llegué a escuchar meses después con el estómago encogido, Belarmino Ochandiano, ya sin fuerzas para seguir negando, dijo algo que resumía, mejor que cualquier documento, 23 años de silencio. Tu padre, dijo, con una voz cascada que ya no tenía nada de la seguridad que Darío me había descrito tantas veces, confiaba en mí como en un hermano. Y cuando le vi roto por lo de tu madre, vi también una oportunidad, y Dios me perdone, la aproveché. No pensé que fuera a llegar tan lejos, que él fuera a darse cuenta, que fuera a ir a buscar ayuda esa noche. No tuve nada que ver con el accidente, quiero que quede claro, pero sí sé que si yo no le hubiera engañado, esa noche él no habría estado en esa carretera. Con eso he cargado 23 años, aunque nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Aquella confesión, grabada, con la voz rota de un hombre que se sabía ya al final del camino, fue la pieza que cerró el caso.
No hizo falta ningún juicio largo. El Colegio de Abogados abrió expediente disciplinario contra Belarmino Ochandiano por la falsificación documental relacionada con la sesión original, y Cayetano Bracamonte, enfrentado a las pruebas del tasador Remigio Bautista y a varias demandas similares que empezaron a salir de otros pueblos de la zona. En cuanto se supo que alguien por fin se había atrevido a pelear, prefirió llegar a un acuerdo extrajudicial antes de que aquello escalara hasta un tribunal. El acuerdo final, negociado durante semanas, incluyó el reconocimiento formal de la participación original de Fermín Fontán en la sociedad, con una compensación económica que, aunque lejos de los millones que la empresa mueve hoy, resultó ser una cantidad que a mí, la verdad, se me hizo casi imposible de imaginar en números reales. Incluyó también la devolución a mi favor de la diferencia entre lo que me pagó Cayetano Bracamonte por mi edificio y su valor real de mercado en aquel momento, más los intereses correspondientes de todos estos años. Darío rechazó. Y esto es algo que quiero contar despacio porque para mí fue, si cabe, más importante que todo el dinero junto, la oferta que el propio bufete le hizo, ya sin Belarmino al frente tras su dimisión forzosa, para quedarse como abogado junior con un sueldo altísimo y la promesa de convertirse algún día en socio. No puedo trabajar aquí, abuela, me dijo por teléfono la noche que rechazó la oferta. No después de todo esto. No quiero construir mi carrera sobre el mismo sitio donde se construyó la mentira que casi me hace perderte a ti. En vez de eso, Darío y Aurora, con parte del dinero recuperado y con la ayuda de Purificación como asesora, abrieron un pequeño despacho de asesoría legal gratuita para comercios de barrio y familias sin recursos, en un local modesto de 2 habitaciones, muy lejos, en todos los sentidos, de los suelos de mármol de Ochandiano y Bracamonte. Lo llamaron, sin que a mí me lo consultaran hasta que ya estaba decidido, Bufete Fontán Villaseca, con los 2 apellidos que Darío había querido esconder aquel día de lluvia en Madrid. Con parte del dinero de la compensación, además, recompré el edificio de la Plaza del Pueblo, el mismo que había vendido a Cayetano Bracamonte por menos de la mitad de su valor, y reabrí la panadería, esta vez con Darío como socio silencioso, aunque él insiste en venir cada domingo a ayudarme a amasar, con esas manos de abogado que, para mi sorpresa, resultaron aprender rápido, quizás porque llevaba la harina en la sangre sin saberlo del todo. La reforma del edificio llevó casi 4 meses, y durante ese tiempo trabajé desde un obrador prestado en la panadería del pueblo vecino, la misma donde había estado ayudando todos esos años. El día que por fin pudimos entrar de nuevo en el local de la plaza, con el suelo recién embaldosado y las paredes pintadas de un blanco cálido que recordaba, sin que yo lo hubiera buscado a propósito, al color de la harina recién tamizada, me quedé un buen rato en la puerta sin atreverme a cruzar el umbral, como si temiera que todo fuera a desaparecer si daba el primer paso. Basilio, el albañil que llevó las obras, un hombre mayor que recordaba a mi madre de cuando él era niño, me insistió en dejar visible, en una esquina del local, el trozo original de la pared de piedra que había sobrevivido a todas las reformas del último siglo. Su madre compraba aquí el pan de higos todos los domingos, me dijo el primer día, exactamente las mismas palabras que Aurora me había dicho meses antes, como si aquella receta de mi madre hubiera dejado una marca más honda en el pueblo de lo que yo misma había sido capaz de calcular en su momento. El día de la reapertura vino medio pueblo, con Aurora y Purificación entre los primeros en cruzar la puerta, y también Remigio Bautista, el viejo tasador, que se presentó sin avisar, con la cabeza gacha, y me pidió disculpas en voz baja delante de todos los que quisieron escuchar. Sé que las disculpas no arreglan lo que hice, doña Encarna, pero necesitaba decírselo a la cara, no solo firmar un papel para el juzgado. Le serví yo misma la primera hogaza de aquel día, todavía caliente, y le dije que el pan, cuando se comparte de verdad, sirve también para empezar de nuevo, aunque haya costado un disgusto llegar hasta ahí. La primera vez que volvió a pisar la panadería reabierta, se quedó parado un buen rato delante del mostrador, mirando el horno de leña encendido de nuevo, y luego me preguntó, con una voz pequeña que me recordó al niño que fue, abuela, ¿me perdonas? Le puse las manos en la cara, llenas de harina como siempre, y le dije lo único que tenía sentido decir en ese momento. El pan se comparte, no se guarda, Darío. Tú lo olvidaste una temporada, nada más. Lo importante es que has vuelto a acordarte antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, en el mostrador de la panadería, junto a la vitrina de las Magdalenas, tengo colocado el rodillo de mi madre, ya vacío de su secreto, limpio, con las letras del mango bien visibles para quien se pare a leerlas de cerca. Debajo, en un marco pequeño, una copia de aquel documento notarial que durmió 30 años en una caja fuerte olvidada. Y detrás del mostrador, algunas mañanas, todavía viene Aurora antes de abrir el despacho, a tomarse un café y contarme los casos de la semana, familias que por fin consiguen que alguien las escuche, comercios pequeños que recuperan lo que por derecho es suyo. De Belarmino Ochandiano sé poco, la verdad,
y tampoco es que lo busque. Aurora me contó que el colegio de abogados terminó por inhabilitarlo durante varios años, y que se retiró a una casa en la costa, lejos de Madrid, sin apenas contacto con sus antiguos socios. Cayetano Bracamonte, por su parte, tuvo que vender parte de su patrimonio para hacer frente a los acuerdos con las otras familias afectadas que fueron apareciendo, una vez que corrió la voz de que alguien, por fin, se había atrevido a plantarle cara. No sé si alguno de los dos aprendió algo de verdad con todo esto, y he decidido que ya no me quita el sueño averiguarlo. Valentina, la hija pequeña de Aurora, que tiene ahora 6 años y viene algunas tardes a la panadería mientras su madre trabaja, me pregunta a veces por el rodillo de la vitrina, ¿por qué un palo de madera vieja merece un marco alado con papeles dentro? Le cuento la historia poco a poco, adaptada a su edad, y cada vez que llego a la parte de la graduación bajo la lluvia, ella me mira muy seria y me dice, pero abuela Encarna, eso está muy feo, y yo le contesto que sí, que estuvo muy feo, pero que las cosas feas, cuando se cuentan en voz alta, a veces sirven para que no se repitan. Si me preguntáis qué aprendí de todo esto, os diría que la vergüenza que sentimos a veces de nuestros orígenes no es más que miedo mal entendido, miedo a que el mundo nos mida por lo que tenemos y no por lo que somos. Que el verdadero apellido de una persona no está en la puerta de un despacho lujoso, sino en las manos que la criaron. Y que el pan, como decía mi madre, se comparte, no se guarda, porque el que se guarda solo, tarde o temprano, se le queda duro y ya no le sirve ni a él. Darío hoy defiende casos de gente que nunca podría pagar los honorarios de un bufete grande, y cada vez que gana uno, pequeño, sin gloria, sin apellidos ilustres de por medio, me llama esa misma noche para contármelo, como cuando de niño me contaba las notas del colegio. Y yo, al otro lado del teléfono, con las manos todavía calientes del horno, le digo siempre lo mismo, que el pan se comparte, no se guarda, y que estoy orgullosa de él, ahora más que nunca, porque por fin entendió de qué madera estaba hecho de verdad. A veces, por las noches, cuando ya he cerrado el obrador y me siento un rato con una tila antes de dormir, pienso en Fermín, en aquel chico al que apenas llegué a conocer bien, y me gusta imaginar que en algún sitio, si es que hay un sitio para esas cosas, se ha enterado ya de que su hijo terminó defendiendo, sin saberlo del todo al principio, la misma lucha que a él le costó la vida. No es un consuelo grande, pero es el único que tengo, y con los años he aprendido que los consuelos pequeños, cuando son de verdad, también alimentan. Gracias por quedaros conmigo hasta el final de esta historia. Si os ha tocado algo por dentro, contadme en los comentarios de dónde me estáis escuchando, y si alguna vez tuvisteis que elegir entre la vergüenza y la verdad, no dudéis en compartirlo también. Nos escuchamos en la próxima historia.